Muy bien, nos vamos de frente entonces con nuestros invitados. Ya están con nosotros la señora Teresa Carpio y el señor Francisco Soberón. A ellos dos los buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos. El expediente de extradición de Fujimori ya se ha presentado ante las instituciones jurisdiccionales japonesas. Se han producido una serie de opiniones. Hay dos que preocupan. Dicen, en principio, no hay un tratado de extradición entre Perú y Japón. Y segundo, el gobierno japonés no extradita a sus nacionales y prefiere juzgarlos al interior del Japón. Sus primeras impresiones, señora Teresa Carpio. Bueno, sí, eso es cierto, pero sin embargo nosotros consideramos que es posible la extradición del expresidente Fujimori si nos atenemos a los tratados internacionales y si hay una buena voluntad de parte de las autoridades de Japón. Según la Convención contra la Tortura, en su artículo 8 señala que el Estado que es requerido para una extradición puede avenirse justamente a esta convención y señalar su disposición en función de este tratado de extraditar a un violador de derechos humanos, ¿no? Y además hay la posibilidad, como lo ha dicho también el canciller Alan Wagner, de recurrir a otras instancias, a otros tribunal, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia también, ¿no? Para que esta dirima si es que el aspecto de la nacionalidad del expresidente Fujimori. Señor Soberón. Sí, creo que es importante, adicionando a lo señalado por Teresa, que nuestros oyentes, nuestros compatriotas tengan claro por qué es que la justicia peruana tiene competencia para juzgar al prófugo Fujimori. Hay que recordar, las víctimas de Cantuti y Barrios Altos son peruanos. Los perpetradores directos del crimen, del Grupo Colina, son peruanos. Los coautores, Montesinos, Hermosa Ríos, el propio Fujimori, son peruanos, desde nuestro punto de vista. Y el crimen ocurrió en el Perú. Entonces, la justicia peruana tiene toda la competencia para abocarse a procesar estos casos de violaciones graves a los derechos humanos. Y la nacionalidad japonesa, la pretendida nacionalidad japonesa de Fujimori, además está en cuestión por el hecho de que el propio Japón reconoció durante toda la gestión gubernamental como jefe de Estado de Fujimori como jefe de Estado peruano. Y eso es algo que es incontrovertible. Él fue recibido todas las veces que viajó a Japón, se reunió con el emperador japonés como jefe de Estado peruano. Entonces, que a última hora se le reconozca la nacionalidad japonesa. Él, a lo largo de toda su vida, Fujimori, ha evidenciado entonces que tiene una nacionalidad peruana efectiva a lo largo de toda su vida. Y por tanto, la pretensión de usar la nacionalidad japonesa ahora es una pretensión para evadir la acción de la justicia. Y creo que esto no debe ser aceptado. Además es esquizofrénico. Fujimori, como bien lo ha señalado el canciller en algunas ocasiones, durante unas horas del día es peruano, porque quiere intervenir en la política peruana. Y en otras horas del día es japonés para protegerse de la acción de la justicia. Entonces creo que esto es una evidencia más para las propias autoridades japonesas de cómo están mal usando la nacionalidad que está otorgándole o reconociéndole el gobierno japonés. Ahora, sin embargo, funcionarios de la Cancillería, en todo caso funcionarios del gobierno japonés, señalan pues, y esto preocupa, porque ellos dicen que un ciudadano o una persona que tiene la nacionalidad japonesa y que es fugitivo, no puede ser en todo caso extraditado por ellos. Pero esa no es la última respuesta de la... O sea, no es oficial. Esto viene preocupando, no señora Teresa, porque claro, ayer circuló esto, ¿no? Sí, es cierto, y es correcto también que los peruanos se preocupen y estén atentos, ¿no? Para que nosotros estemos vigilando a nuestras autoridades y también para que nos movilicemos, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente, para que presionemos a las autoridades japonesas sobre este tema. En el Japón no se tiene un conocimiento profundo de lo que ha pasado en el país. Entonces es importante que nuestra embajada en Japón difunda, informe a la población japonesa y a las autoridades japonesas sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país. Las organizaciones de derechos humanos lo están haciendo, estamos presionando a nivel internacional. Por ejemplo, el día que se presentó el cuaderno de extradición de parte del gobierno peruano, nosotros concertamos a nivel internacional una acción, es decir, desde Londres se emitió un comunicado internacional, la sección japonesa dio inmediatamente una conferencia de prensa informando a la ciudadanía japonesa sobre la solicitud de extradición, y nosotros acá nos aunamos a la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en un plantón frente a la embajada y entregamos
las primeras 20.677 firmas de ciudadanos de diferentes países que están en contra de la impunidad y que están a favor de que Japón responda positivamente a la solicitud del Estado peruano. Hay otras acciones internacionales que vale la pena recapitular para que conozca la opinión pública. Otras organizaciones internacionales, desde que lanzamos la página web Fujimori Extraditable en español, en inglés y en japonés, diversas organizaciones de América Latina, de Europa, como bien ha señalado Teresa, diversas secciones de amnistía a nivel internacional, el propio secretariado se han pronunciado. En el marco de la última Asamblea General de la OEA en Santiago de Chile, se emitió una resolución por la Asamblea recordando y respaldando la acción de lucha contra la corrupción y la impunidad del Estado peruano. La cumbre de presidentes andinos en Colombia igualmente emitió una declaración. El hecho que la orden de búsqueda, captura y detención en ángulo rojo por Interpol de Fujimori, aceptada y señalada por más de 30 estados de que está activada, son otras señales positivas de que creo la comunidad internacional se está movilizando. Ahora, una cosa que, haciendo un poquito de historia en una visión retrospectiva, una cosa que catapultó, por llamarlo de alguna manera, la figura de Fujimori como una suerte de héroe ficticio, falso de los japoneses, es cuando se produce el rescate de la embajada del Japón. Esto le permite a él, en el Japón, tener una imagen realmente distorsionada. El señor Maquiavelo, embajador del Perú en Tokio, ha dicho que la opinión pública, la prensa en general, ya empezó a descubrir la naturaleza, la tesitura inmoral de Fujimori, y ya se sabe que ya no solo es el tema del abandono del cargo que se creía que era el único que se le imputaba, sino que hay temas de derechos humanos también. Así es, incluso los de corrupción, ¿no? Recordemos cuál fue la estructura de la corrupción durante su régimen, la estructura mafiosa del conjunto de su régimen. Ayer hemos conocido, todavía no tenemos el detalle, no hemos leído el informe, pero la Comisión Herrera acaba de evacuar un informe sobre el mal uso de los dineros por Ken, a la asociación Ken y a Pencay, donde son más de 40 millones de dólares que recibidos presuntamente para construir escuelas y que hay ahí detectados ya por la Comisión Herrera faltantes, problemas de manejos irregulares de estos recursos. Creo que cuando la opinión pública japonesa, los donantes japoneses, conozcan cómo se usó, cómo malusó Fujimori y sus allegados estos recursos, creo que tomarán mayor conciencia de la que ya van tomando, porque efectivamente la opinión pública japonesa está recibiendo ahora más información de los propios diarios japoneses. La acción de las organizaciones de sociedad civil japonesa en la red por juicio a Fujimori está tomando impacto en esta conciencia ciudadana, y esperamos que otras intervenciones fortalezcan esta opinión pública y clarifiquen a la opinión pública japonesa de la catadura real del prófugo Fujimori. Ahora, es muy cierto, como dijo Jorge, que es la prensa la que ya está, pues, importante. La prensa está formando parte de esta corriente y para difundir entre los japoneses lo que realmente ha hecho Fujimori, los crímenes de lesa humanidad que se le responsabilizan, ¿no? El tema de la cantuta, de Barrios Altos. Sin embargo, en el caso de los tratados de extradición, no hay tratado de extradición entre Perú y Japón, y quizá por eso un poco como que esto estaría también retrasándose, pero sin embargo podría Japón, de tener voluntad política, hacer uso de sus leyes internas, responsabilidades internacionales y acelerar este proceso. Por supuesto, claro que sí, aquí depende efectivamente de la voluntad política. Y por eso es que también hablamos de una presión internacional. Es importante que las autoridades japonesas vean que a nivel internacional se levantan personalidades, como el expresidente Carter de Estados Unidos, se levantan personalidades del mundo para que los presionen a las autoridades japonesas y vean que ellos van a quedar ante los ojos del mundo como que están protegiendo ¿no? a un posible violador de derechos humanos, a un perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos, y que ellos están avalando la impunidad. Claro, y entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional que se están movilizando, estas organizaciones están con su membresía, con sus miembros, presionando a congresistas de sus países para preguntarles cuál es la política de sus autoridades, ¿no?, ejecutivas, preguntarles qué van a hacer ustedes o qué están haciendo para presionar al gobierno de Japón para que responda a la solicitud de extradición. Señora Teresa Carpio, señor Francisco Barón, una brevísima pausa, vamos a regresar. El tema de Fujimori, la extradición, cuál es el procedimiento, qué cargos pesan contra él, cómo se está pronunciando la comunidad internacional. Ya venimos, no se muevan.
Ya estamos de vuelta con su programa Presencia Nacional. Continuamos con el señor Francisco Soberón y la señora Teresa Carpio. El tema de la extradición de Alberto Fujimori. María Jesús, tenemos un informe interesantísimo preparado por nuestro aparato de producción que tiene que ver con la situación del ex presidente y prófugo Alberto Fujimori. Adelante. A pesar de todo el daño vivido, aquel 14 de noviembre del año 2000, en que el entonces presidente Alberto Fujimori viajó a Brunei, eran muy pocos los que le creían capaz de no regresar. Los soñolientos peruanos intentábamos espabilarnos del primer Vladivideo, de montadas persecuciones y de toda una vorágine de dimes y diretes de la más que agitada escena política. Sin embargo, con la excusa de pedir créditos al imperio del sol naciente, Fujimori se dirigió al Japón y nuevamente nos la volvieron a hacer. Antes de que pasara una semana de su llegada a Tokio, Fujimori presentó su renuncia en una carta enviada al Congreso. Al día siguiente, en un importante paso en la incipiente democracia, el legislativo le declaró moralmente incapaz y fue destituido. El resto es historia. El todopoderoso Japón dejó que Fujimori se quedara, mientras una tras otra acumulaba acusaciones en la justicia peruana. Hoy, una vez más se nos abre una puerta, el cuadernillo de extradición, esos cientos de folios que sustentan la supuesta comisión de los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves, en los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pueden ser la llave que cierre la impunidad a los verdaderos responsables de estas atrocidades. Han pasado casi 3 años desde que aquel hijo de japoneses, que se decía peruano, llegara a su madre patria. 3 años desde que se aferrara a las islas, huyendo de la temible verdad que poco a poco sacamos a la luz tras más de una década de oscurantismo. Hoy, la tierra lo llama, pero no es el llamado que hace la nación a los ilustres. La tierra que lo llama es la que pide justicia, la que contiene a inocentes que claman la responsabilidad de sus verdugos. Dicen que la justicia tarda, pero llega. ¿Cuál es el trámite que se tiene que seguir ahora que se ha planteado ya el expediente de extradición ante las autoridades jurisdiccionales en el Japón, por un lado, y por otro lado, cuáles son específicamente los cargos que pesan contra Fujimori? Señora Teresa Carpio. Bueno, el expediente se presenta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Este lo pasa a su vez al Poder Judicial japonés. Aquí tendrán que ver si es que la documentación que se ha remitido tiene pruebas, hay datos que prueben que es posible, que ameritan la extradición del expresidente Fujimori, porque hay acusaciones graves. ¿De qué se le acusa al expresidente? Bueno, terminado ese proceso de investigación y pronunciamiento, vuelve nuevamente a ser entregado a su Ministerio de Relaciones Exteriores para que a su vez pueda ser entregado al Estado peruano, al gobierno peruano. Pero a su vez pueden haber una serie de consultas previas, preguntas, requerimientos sobre algunos documentos o pruebas que puedan faltar. ¿Cuáles son las acusaciones? Es homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada. ¿Por qué estas y no otras? Tortura, por ejemplo. Porque en el caso de la justicia peruana ha acusado a Fujimori por crímenes que estaban tipificados en nuestro Código Penal en el momento que estos se cometieron. Señor Suárez. Sí, es importante precisar ello. En el Código Penal peruano, recién en el año 98, incorpora la tipificación de tortura como delito. Antes estaba, mientras ocurrieron los hechos de Cantuta y Barrios Altos a comienzos de los 90, la tortura estaba tipificada indebidamente, pero estaba como lesiones graves, maltratos, pero no como la definición internacional de tortura reconocida en los instrumentos de derechos humanos. Igualmente, todavía no está tipificado en nuestro Código Penal el crimen de ejecución extrajudicial o sumaria como tal. Sin embargo, sí está tipificado homicidio calificado, y por eso es el homicidio calificado. Asesinato. Así es. Y la desaparición forzada sí, y por tanto
Esos son los tres delitos sobre los cuales se le busca juzgar al prófugo Fujimori. Y todos estos tres delitos están igualmente tipificados en la ley japonesa. Entonces, por ello es que hay correspondencia entre esa tipificación nacional y la que existe en la legislación japonesa. Y esperamos pues que, resuelto la presentación del expediente, efectivamente responda sin dilación el gobierno japonés, el Estado japonés, a este requerimiento. Y en función de la respuesta es que tendremos que evaluarla y definir las estrategias, tanto la del Estado a través del Poder Judicial, como también de las víctimas y de los organismos de derechos humanos que apoyamos a las víctimas, porque indudablemente la parte civil, los familiares de los afectados, son parte interesada en que la justicia se llegue y se alcance. Y por eso es que también no descartamos la eventualidad de poner una querella, una denuncia en la propia justicia japonesa, o en aplicación del principio de jurisdicción universal, pensar en un tercer país también. Esa es otra opción. Son tres hipótesis, entonces. Así es. Son tres estrategias posibles, pero indudablemente la prioritaria por el momento es la de la extradición, por todo lo que hemos comentado en esta mañana. Ahora, ya son más de 20 países los que han aceptado este pedido de extradición por parte de Fujimori. Es la orden de detención, búsqueda y captura de Interpol con ángulo rojo, que se denomina, ¿no? Ahora, y eso más de 30 países ya la han activado. Más de 30 países. Sí. Pero sin embargo, ¿qué posibilidad hay de no conseguirse la extradición? Porque, digamos, es muy pronto quizá para decirlo, pero dejaría verse como que Japón pues continúa protegiendo a Alberto Fujimori. De no lograrse la extradición, ¿qué posibilidad hay de que sea juzgado de manera justa, digamos? O cómo amerita una persona con los delitos que se le imputan en Japón. Bueno, hay distintas posiciones, ¿no? Los organismos de derechos humanos del país desean, y con mucha justeza, que prioritariamente el expresidente Fujimori sea traído al Perú y sea juzgado acá. Nuestra organización le interesa que el expresidente Fujimori sea juzgado, y entonces plantea que una segunda posibilidad es que sea juzgado en el propio Japón. Ahí, como acaba de señalar Francisco, se requiere que las víctimas tengan una representación legal en el propio Japón, y esto ya se viene conversando y coordinando con una red de abogados en Japón, y que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es la que ha venido haciendo estas coordinaciones y buscando que las víctimas, los familiares de las víctimas tengan una representación legal en el propio Ahora, Japón. señor Soberón, paralelo al trámite de extradición planteado por el gobierno peruano, ¿no se pudo haber trabajado, insisto, paralelamente, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el tema de la nacionalidad dominante de Fujimori, para adjuntar este documento probablemente al gobierno japonés y así definir que la nacionalidad dominante era la peruana? Lo que pasa es que mientras no haya una respuesta oficial aduciendo el argumento de la nacionalidad para no extraditarlo, es que recién el Estado peruano estará en capacidad de plantear que la Corte Internacional de Justicia resuelva sobre cuál nacionalidad es la predominante. Para nosotros es claro cuál es la predominante, por lo que ya referí, de que durante toda su vida, hasta que fugó, y ejerció la nacionalidad peruana, y solo en los últimos 3 años está ejerciendo la nacionalidad japonesa para protegerse y encubrir sus responsabilidades. Entonces yo creo que es prudente esperar la respuesta oficial, y una vez conocida la respuesta oficial, activar la opción de la Corte Internacional de la Justicia en La Haya. Pero esta instancia tomaría alrededor de 2 años. Bueno, desgraciadamente hay efectivamente plazos, pero tendremos que ir evaluando en el transcurso del desarrollo de ese proceso si dejamos de lado la estrategia del juzgamiento en el país y activamos la acción de la justicia en Japón o a un tercer país, como hemos referido, pero creo que es legítimo que el Estado peruano ve la lucha por determinar claramente cuál nacionalidad es la predominante, para que quede sentados precedentes además, porque creo que estos temas son importantes que queden sentados en el ámbito internacional. Ahora, señora Teresa Carpio, mi señor Soberón, los elementos fundamentales para que se produzca la extradición están presentes en este caso. O sea, hay indicios razonables de haber cometido hechos punibles. Está el tema de la doble incriminación, o sea que los hechos imputados son sancionables en ambos países. Y finalmente el principio del debido proceso, que entendemos ambos poderes judiciales lo garantizan. ¿Es así, señora Teresa Carpio? Así es, efectivamente, están todos esos hechos. Además,
el expresidente Fujimori siempre señaló que él era el jefe de las Fuerzas Armadas, que él era el jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional, que él estaba por encima de todo este sistema de represión que hubo en contra de la subversión y en contra del terrorismo. Entonces aquí lo que hay que establecer es una cadena de mando. Generalmente en la mayoría de países que se ha luchado en contra de la impunidad, las autoridades, los jefes máximos siempre han esgrimido el hecho, o sea, han dicho que ellos no habían actuado, que ellos no tenían conocimiento. Esta es una práctica permanente de los gobernantes, de las máximas autoridades, de escudarse en segundos para decir que ellos no tenían conocimiento, no tenían responsabilidad. Aquí hay al parecer está establecido claramente que él tenía conocimiento, que él promovió una ley de amnistía, leyes de amnistía para proteger no solamente a miembros del servicio de inteligencia y a otros militares, sino también probablemente para protegerse a sí mismo. Muy bien, las gracias a la señora Teresa Carpio, directora de la sección peruana de Amnistía Internacional, y al señor Francisco Soberón, secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Así es, Jorge, muchísimas gracias por estar esta mañana en Presencia Nacional. Gracias a ustedes. Tomamos una pausa, ya venimos.